Bueno, pues muchísimas gracias, Nivia Piso, por poder haber hecho este espacio, este hueco en tu agenda que es complicada, para que podamos tener esta conversación, ¿no? Sobre el trabajo que estás realizando en tu país, en Uruguay. Eres psicóloga especializada en patologías graves y eres una luchadora por los derechos de las mujeres. De hecho, en el año 2013 fundaste la delegación del Global Peace Women en Uruguay, que es una organización internacional sin ánimo de lucro, dedicada precisamente a empoderar a las mujeres y a reconocer el papel fundamental de las mujeres en la construcción de la paz y el liderazgo en todos los niveles de la sociedad. Por eso, la primera pregunta, Nivia, ¿qué hacéis a través de esta asociación? ¿Cómo llegaste también un poco a este momento, ¿no? De ponerte al frente, como aquí hablamos con mujeres al frente, tú diste este paso al frente para fundar precisamente esta organización. Bueno, en primer lugar, gracias a ti por esta posibilidad de considerarme en este grupo de mujeres fuertes, de mujeres al frente, y realmente es un honor para mí poder integrar esa consideración, este grupo. Y bueno, explicarte que esta organización es internacional, se funda con personería jurídica en el año 2011, o sea que tiene un antecedente a Uruguay, que es justamente uno de los capítulos que, como tú bien dices, formé y fundé como representante y presidente de Global Peace Women en este capítulo de Uruguay. Fue realmente desde el comienzo un desafío por dos motivos. La organización tenía sus propias características y visión muy especial. Más allá de defender los derechos de las mujeres, el objetivo sustancial es promover el valor que estas mujeres tienen en los ámbitos de construcción y de discusión de la paz. Por eso es Mujeres por la Paz Mundial, y considerarlas todas liderando en varios ámbitos, desde la familia, ¿verdad? Como promotora de la educación de los hijos, es un ámbito donde también el diálogo no violento, la educación, es la base también de esa formación y de esa visión pacífica y saludable que debe tener una sociedad. Así que consideramos que también en ese ámbito es una lidera toda mujer, y por eso también nos abocamos a trabajar con todas las mujeres que representan ser madres, hermanas, abuelas, y obviamente nos acercamos a trabajar en servicio en situaciones muy especiales, que en nuestro país son más destacadas. Quizás la violencia contra la violencia llamada de género, así es nuestra ley, y Mm, es algo que existe, pero sí. la violencia también, como te decía, está institucionalizada en el ámbito social, o sea, se internaliza en los seres humanos y se expresa de distintas maneras, y nos importa mucho también llegar a aquellas mujeres que están solas para sobrellevar distintas, eh, que compadecen distintas situaciones, no solamente de violencia, sino de exclusión, de vulnerabilidad social. Y así decidimos trabajar, perdón, con dos franjas fundamentales. Las mujeres solas, adolescentes, mujeres muy jóvenes, que justamente Mm. están dentro de la franja del quintil más pobre de nuestra sociedad, y mujeres que están en situación de privación de libertad. Un poco quería decirte sustancialmente lo que nos abocamos últimamente. Sí, porque, Nivia, precisamente te iba a preguntar, la situación de las, mujeres en relación a lo que has citado en primer lugar, eh, la violencia de género, que sufren las mujeres en Uruguay, según datos, proporcionados por la CEPAL a finales de noviembre de 2023,
Uruguay registró una de las tasas de feminicidios más altas del continente. La verdad es que se dan algunas cifras que son escalofriantes. He visto que estábamos hablando en este año de 22 mujeres asesinadas en una población como es la de Uruguay. La tasa es altísima. Si se compara, ¿no? Desgraciadamente, o sea, la pérdida, el asesinato de una mujer víctima de violencia ya es terrible, pero digamos que para comparar datos es muy alta esta cifra en Uruguay. Y vosotros tenéis una ley de violencia de género, pero es cierto que la implementación de esta ley, digamos que va por detrás, ¿no? De las reclamaciones de la sociedad civil, de asociaciones como las vuestras. Cuéntanos un poco cómo está esta situación. Bueno, en realidad estamos viendo una situación social en sí, no solamente llamativa en el ámbito de la violencia y homicidios hacia mujeres, sino que lamentablemente también estamos padeciendo una violencia, un ámbito de violencia en aumento y de homicidios en nuestro país bastante importante, con una tendencia creciente también. Y esto lo destaco porque son dos cosas que de alguna manera quizás no están tan disociadas, ¿verdad? Hay un aumento sustancial entonces de homicidios en general, hay una violencia instaurada generalizada. Y con respecto a tu pregunta, con respecto a la implementación de la ley y de otras consideraciones, instrumentos o herramientas que tiene la justicia para poder paliar esta situación y poder, por ejemplo, en este caso, tener medidas cautelares como las que implica la ley de violencia de género. Eh, Tú sabes que el propio presidente hace poco salió a declarar que consideraba que no habían podido con esta situación de homicidios en general en el país. O sea que llama la atención, o sea, no solamente en el ámbito creciente de la violencia hacia las mujeres, sino en general. ¿Mm? El propio presidente hace pocos días salió a decir que justamente son palabras que me gustaría transmitirlo porque debe ser muy doloroso para alguien que es quien representa al Estado, que nos representa a todos, tener que decir que con el tema de los homicidios en general, no había podido este gobierno, ¿verdad? Parecería que todas las medidas cautelares, incluso yo te diría que en el ámbito de la mujer se han desplegado varias situaciones, se han considerado, por ejemplo, ampliar el rango de lo que son atenciones en lo que llamamos comisarías, o sea, que pertenece a la mano del Ministerio del Interior del país, de mujeres, ¿verdad?, para ser atendidas diferentes y considerar las situaciones. También al nivel de la salud, porque a veces el primero que detecta la situación de violencia que puede padecer una persona y una mujer es el médico, están preparados, o sea, hay toda yo diría que hay bastante conciencia y bastante sensibilidad, que está bastante sensibilizada la población en general. La Yo no población diría sí, que se muestra indiferente a esta situación, pero para nada, para nada. Sí, Ni no, te perdón. iba a preguntar, perdóname que te haya interrumpido, te iba a preguntar, en esta ley de violencia de género se establecen protocolos específicos, como me acabas de señalar, para que una mujer que denuncia una situación de violencia de género de la que ella es víctima, ve exista una derivación especial a servicios Sí, especiales sí, médicos. ¿Hay comisarías específicas o personal específico que atiende estas hay, denuncias? ¿Y hay sí, juzgados específicos de violencia de género? Porque en el hay. texto de la ley he visto que sí, ¿les hay en la práctica? En la práctica está el tema también de juzgados a nivel de familia, porque este tema a veces trasciende no solamente el ámbito en la violencia hacia la mujer, sino que muchas veces las medidas cautelares que toma la justicia, no solamente con respecto al presunto agresor y separarlos
o sea, protección a las víctimas, por decirlo así, la protección a las víctimas. ¿Por qué digo víctimas? Porque a veces producto de esa situación queda la madre y sus hijos, con quienes muchas veces también se toman medidas cautelares, y eso es algo que está muy bien trabajado a nivel también de la justicia. El sistema de protección infantil es muy amplio y muy considerado por los jueces de familia, o sea, por ver que también esos hijos necesitan atención y a veces un nivel de separar esos niños como también víctimas de la situación. O sea, y eso puedo decir que con respecto al ámbito de la infancia, yo lo vivo a diario y en primera línea porque me toca ser una asesora del directorio del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia aquí en el Uruguay, y se da justamente que vemos la enorme cantidad de derivaciones de niños como medida cautelar que pueden ser víctimas de esa vulneración de derechos, que es la violencia que se da en su casa y en el ámbito concreto, bueno, de ahí alguien que también es víctima de la situación, también es vulnerado en sus derechos. Entonces, creo que, no sé si falta atención, yo diría que hay gran sensibilidad, en especial viendo que también se considera a los niños, son atendidos a los hijos, y con respecto al homicidio, sí, debo decir que parecería que la situación desborda todas las medidas cautelares que se puedan tomar. ¿Mm? Sí, la Ya verdad te- es que sí, sí, como muy bien dices, Nivia, efectivamente, detrás de una mujer maltratada siempre hay un niño maltratado. O bien directamente físicamente, porque es objeto también de esa violencia, y si no, desde luego, desde el punto de vista psicológico. Porque por un, supuesto. niño que vive en una situación de violencia ejercida por un progenitor, que es precisamente quien tiene el deber, ¿no?, de Sí, proteger, de educar, de pro- indudablemente siempre es violentado desde el punto de sí, vista psicológico. Nosotros aquí en el Parlamento, en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo, hemos aprobado recientemente la primera directiva de lucha contra la violencia de género contra mujeres y niñas en la Unión Europea, que, bueno, era muy necesaria. Ha llegado muy tarde, porque muchas veces se piensa que, bueno, en Europa efectivamente estamos a la cabeza, ¿no?, de esto, pero desgraciadamente en lo que respecta a la violencia contra las mujeres hemos llegado muy tarde, pero bueno, tenemos esta directiva. Y desde luego, efectivamente, consideramos a los niños hijos, ¿no?, de mujeres maltratadas, víctimas directos de esta violencia. Otra cosa que quería preguntarte, Nivia, me decías también al principio que trabajabais en general en todo, con todos estos objetivos, pero también de forma muy específica en dos sectores que tú has citado, ¿no? Mujeres privadas de libertad, la situación de las mujeres en las cárceles de Uruguay. He visto también, para precisamente, ¿no?, esta conversación, algunos datos que ofrece Amnistía Internacional y otros organismos internacionales. Es una situación bien terrible, ¿no, Nivia? sí, es una situación además alarmante porque el aumento de ingresos a unidades carcelarias de mujeres es exponencial y muy importante. En 4 o 5 años, no se recuerdo bien las cifras exactas, pero sé los porcentajes más o menos que van en el torno de cerca de 300 y se han duplicado o casi triplicado Es el una aumento de barbaridad. ingresos a cárceles. Esto también es producto de ser víctimas de una violencia social y de género porque de alguna manera muchas de ellas, la gran mayoría o hay un gran porcentaje de mujeres que están ingresando por un delito que es el narcomenudeo, se llama así, es el nuevo denominación de ese delito aquí, que son mujeres que, bueno, son
captadas en la venta de pequeñas cantidades de droga, del tráfico de pequeñas cantidades, que a veces son justamente, en muchos casos, tal como ya lo describes, también mandatadas por sus parejas, ¿no? O sea que allí estamos hablando de un tipo de violencia también, Hombre, género muy importante. En este caso de estas mujeres que son víctimas son de alguna manera obligadas, ¿no? Violentadas a cometer un delito del cual se hacen víctimas de una situación que, bueno, que ellas mismas obviamente provocaron, que es caer en una unidad carcelaria, privadas de libertad, y con todo lo que lleva a esa situación, porque allí es donde recae también nuevamente el papel de estos hijos víctimas de esa situación. Al caer la madre en una situación de encarcelamiento de privación de libertad por este tipo de delito, generalmente se descubre que la pareja, el compañero, también está implicado y por lo tanto también se priva de libertad y estos niños quedan solos y expuestos al sistema de protección. Por eso decía cómo de alguna manera la violencia se suma en nuestra sociedad en un conjunto de factores que de alguna manera, valga la redundancia, violentan a la persona porque se hace víctima de malos tratos por un hombre que lo obliga a trabajar en algo que nuevamente le va a hacer cometer un acto delictivo y nuevamente separarse de sus hijos por ser privada de libertad. O sea claro, que esto es es, algo, sí, no, un es círculo, un un círculo círculo, ¿no? Que une también directamente con el otro sector y específico donde con el que trabajáis, que son las jóvenes adolescentes, ¿no? Que exactamente, tienen sí, una situación de especial vulnerabilidad, muchas de ellas, imagino, ¿no? Que vienen de este círculo que has señalado, que se ven solas muy pronto bueno, y hay un número también muy importante, ¿no? De sí, niñas o mm, adolescentes, embarazos no deseados, un número muy importante. hay situaciones que nosotros no sabemos si no son deseados concretamente, porque a veces la espera mesiánica de ellas es concretar una unión de pareja más estable, y a veces son víctimas de varias situaciones, de varias uniones que generan, producto de ellas, tienen un hijo con la esperanza de conciliar y fortalecer esa unión, pero terminan nuevamente solas y en la búsqueda de un nuevo compañero, haciendo un nuevo compañero con quien tienen nuevamente un nuevo embarazo. Es una de las particularidades de estas chicas. Pero me importa especialmente decirte que nosotros trabajamos en esos ámbitos justamente para ver si podemos, en algún momento, ese círculo, de Romperle. alguna manera, captarlo y cortar, ¿verdad? Poder intervenir lo antes posible para que puedan ser conscientes de dónde están paradas ellas, justamente, ¿no? En una rueca que no tiene fin, sino ellas no se ponen a pensar en la situación. Así que eso justamente es nuestro principal cometido. Trabajamos con las adolescentes, especialmente si están uno o dos hijos, porque a veces la situación es mucho más difícil cuando ya tienen más de dos. ¿Por qué? Porque ya no pueden a veces avisorar otro futuro que no sea solamente dedicarse a la casa y a los hijos, y no, Claro, por ejemplo, también buscar alguna forma de reinserción laboral, reinserción en el sistema educativo que les permita dar en el futuro una autonomía económica. Y por ahora es eso que también no depender más ni de la nuevos... educación es clave. Exactamente. Un abandono, imagino que el abandono temprano de la educación es, he visto también que se producen unas tasas mucho mayores en niñas que en niños y Sí, luego esa posibilidad, ¿no? Una vez que han abandonado, de reingreso de alguna manera
en una formación específica, profesional. Vuestra asociación trabaja también en este ámbito, ¿no? Sí, De sí, es forma prioritaria. exactamente, exactamente. Tratamos de que haya justamente esa visión, esa meta de reinsertarse a un sistema al sistema del mercado laboral de alguna manera estable, y bueno, si eso implica formaciones específicas o la culminación de un ciclo de estudio más avanzado que puedan llegar a una secundaria, bueno, excelente. Siempre lo Ya. dejamos a que un proceso en que ellas mismas van trabajando las posibilidades, pero cuanto más tardío es, más difícil. Son presas o sea, presas, de alguna manera quedan sujetas, no presas, No. sujetas al excesivo asistencialismo que, bueno, que está, de prestaciones económicas que le brinda el Estado brinda muchas prestaciones, por suerte es un Estado en ese sentido que asiste y considera muchas situaciones. A nivel estatal hay mucho tipo de prestación, de desarrollo social, de considerar sistema de protección, varios, la salud, que es pública, tenemos todo un sistema muy importante de salud pública en nuestro país, gratuito, y bueno, está bastante amplio ese sentido, pero no es el que se busca, porque también aparte de eso buscan, como es, obviamente, no es totalmente suficiente, en la medida que tengan más hijos, eh, por más que se trate de ayudar, resulta ser insuficiente, ¿no? Resulta ser insuficiente. Entonces hay que tratar de que ellas no busquen una salida fácil como el narcomenudeo, por algo está ascendiendo ese tipo de delito en nuestro país en las mujeres, por algo se da esa situación, ellas buscan esa salida, esa búsqueda económica, y también hay sí quedarse sujetas a una pareja, también por ese apoyo, supuesto apoyo económico. Bueno, la verdad es que yo creo, Nivia, que organizaciones como, como la tuya, como el trabajo que realizáis, son absolutamente necesarias. Sí que es verdad que necesitamos no solamente en determinados países, o en América Latina, en Europa, África, la lucha de las mujeres es muy global. Es verdad que en contextos muy diferentes, pero necesitamos estar ahí por una defensa claramente de igualdad de los derechos, de visibilidad, y yo creo que vuestra organización lo hace de forma ciertamente destacable en vuestro país. Y ya casi bueno, pues para finalizar esta conversación, me gustaría un poco que nos pudieras decir cuál es desde tu punto de vista las prioridades, ¿no? Digamos, a corto plazo, pero también un poco con una visión también a largo plazo, y teniendo en cuenta que estás, ¿no?, dentro de una organización internacional, esa visión, ¿no?, de cómo podemos fortalecer los lazos, el trabajo, las agendas, ¿no?, de mujeres en Europa, mujeres en América Latina, en el futuro, en los próximos años, frente también, ¿no?, siendo conscientes que crecen también los movimientos políticos, los movimientos regresivos, populistas, autoritarios, donde el primer objetivo siempre es ir contra el recorte, el avance de los derechos de las mujeres. Por eso yo creo que también no necesitamos fortalecernos, ¿no? Fortalecer las redes, no sé, un poco. Bueno, creemos que sí, que hay que fortalecer a las mujeres porque para nosotros tienen un papel fundamental en la sociedad. Si no fortalecemos a la mujer, que en muchos casos es el eje de la familia, porque en nuestro caso hay mucho eje monoparental, o sea que fortalecerlas a ellas está fortaleciendo una educación de futuras generaciones, fortaleciendo en definitiva la sociedad y el mundo. Así que es muy importante no abandonar a ningún sector de la población que represente el futuro de esa población. Lamentablemente hay situaciones que no podemos llegar a concluirlas o cambiarlas de un día para el otro, ¿verdad? Son pasos lentos, son pasos que a veces son como gotas en un mar, pero que creemos
hay que creer en los caminos correctos, que como tú hoy señalabas, hiciste énfasis en mis palabras, que son la educación, o sea, la visión de que si instruimos a las personas, dotamos de conocimientos, herramientas que puedan llevar a su visión autónoma, independiente, porque más vulnerables son las personas, son más dependientes del devenir de otras directivas, ya sea en los sectores más vulnerables, más desprotegidos, que las directivas son de sus parejas, ¿verdad? En otro sector, en ese sentido, también se trasunta a directivas que tienen que ver con determinadas situaciones de poder, que pueden ser, por ejemplo, grupos armados, grupos estratégicos que hoy en día se dan en el narcotráfico, ¿verdad? Donde también estas personas caen víctimas de ese devenir, de ese mandamiento, de esas visiones, sin ninguna avisorar otra posibilidad de salir de esos círculos totalmente negativos y nefastos que se están multiplicando también en nuestra América Latina. Caso, bueno, de, en nuestro caso se está multiplicando el tema también en el Uruguay de la visión de bandas de narcotráfico, pero después tenemos en extremos de países como El Salvador con las maras, donde estaba haciendo realmente una incidencia en la sociedad que no les permitía a nadie luchar por ningún tipo de derecho individual, porque las personas caen víctimas y quedan sujetas a esos mandamientos y decisiones de esos grupos, lo que ellos quieran hacer de sus vidas. En Colombia está pasando una situación en algunas ciudades muy difíciles también, bueno, por citar algunos países, pero nosotros queremos, como país chico, frenar esto a tiempo, y ver que hay que trabajar, que no hay que desproteger esos sectores vulnerables nunca, pero no solo en el sentido de asistencialismo, que también lo necesitan en primera instancia, sino tratar de que corten esa visión, esa dependencia, lograr mayor autonomía para poder ser dueñas de sus decisiones, de sus elecciones de vida. Si no logran esa autonomía, no pueden elegir nada. Quedan presas de las decisiones de otros, ya sea de esas bandas, ya sean incluso de líneas estratégicas de poder y de gobierno y de dictaduras, pueden quedar sujetas a esas situaciones justamente por dependencia. Y eso es lo que no queremos, esa es la visión, porque es la visión de construir eh, sociedades saludables, sociedades que aboguen por la paz, sociedades que no sean violentadas ni produzcan individuos violentos, que a veces es la contracara. Las personas Mm. violentadas tienden a tener desafíos y visiones violentas ante la realidad y ante cómo poder sobrellevarlo. Esa es nuestra primera idea, por eso la mujer como papel fundamental. En cuanto a nivel de naciones, a nivel de todos los ámbitos de discusión, desde el social barrial son los ámbitos más pequeños de la comunidad aquí en el Uruguay, son los llamados barrios, y hasta verlas en ámbitos tan importantes como el que estás tú implicada, que es a nivel internacional y a nivel europeo internacional, decir que las mujeres solas no podemos lograr nada, pero sin nosotras tampoco lo van a hacer. Es necesario que estemos todas implicadas. Siempre lo decimos, nosotras solas no vamos a lograr grandes cambios, pero sin nosotras tampoco se van a poder lograr. Y esa es nuestra máxima visión del papel de la mujer en la sociedad. Pues sí, recogiendo esto último que dices, Nivia, efectivamente, trabajar por sociedades más democráticas implica efectivamente trabajar por sociedades más iguales, con un pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres. Indudablemente, sin esa igualdad entre hombres y mujeres, sin ese pleno reconocimiento de derechos, sin que esos derechos puedan hacerse efectivos para que, como tú muy bien has dicho,
las mujeres puedan ser libres e independientes y soberanas de sus propias decisiones, no hay democracia. Sin la mitad de la población, sin ese reconocimiento de derechos y ejercicio efectivo de los mismos, no puede haber democracias plenas, democracias sanas. Por eso, Nivia, te deseo y deseo que podamos seguir hablando, que nos veamos, que podamos seguir colaborando, pero sobre todo que el trabajo que realizáis a través de tu fundación sea cada día más fuerte, que contéis cada día también con más apoyos, con más recursos, porque todos los sectores a los que dirigís vuestro trabajo lo necesitan. Muchas gracias por el trabajo, muchas gracias también por este pequeño espacio que has hecho para tener esta conversación y espero, Nivia, que nos sigamos viendo y podamos seguir hablando precisamente sobre esto. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias a Muchas ti. gracias, un verdadero placer, ¿eh?